entender esto que yo estaba diciendo. Tampoco sabemos cómo manejar el burnout, no sabemos cómo manejar los episodios depresivos. Yo le dejo un antidepresivo que funciona según la literatura, ¿cierto? Y la psiquiatría clásica para una persona neurotípica, y se lo dejo a un autista y resulta que llega 3 semanas después diciendo, sácame, no puedo sentir nada. Las clasificaciones sirven, ya, ¿para qué? Para dar apoyos. Si entendemos que las personas cambiamos a lo largo del tiempo, en el autismo cambiamos a lo largo del tiempo, puedo tener apoyo nivel 3 en la infancia, nivel 2 en la adolescencia, nivel 3 en la adultez, nivel 1 como adulto mayor. ¿Me sirve una clasificación que diga aquí no se va a mover nunca más? No me sirve. Iluminemos Podcast es un espacio para aprender y repensar. Aquí exploramos el autismo, otras neurodivergencias y la inclusión desde la experiencia y la voz de personas autistas, familias, especialistas y agentes de cambio. Abrimos el corazón y la mente a través de historias que inspiran, enseñan y transforman. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La quinta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. En este episodio de Iluminemos Podcast conversamos con Constanza Román sobre lo que pocas veces se nombra, el cuerpo. ¿Qué pasa cuando no registras el dolor como los demás esperan? ¿Qué ocurre cuando el mundo invalida tus señales hasta que el cuerpo colapsa? Hablamos de interocepción, de burnout autista, de los límites que no aprendimos a poner y del costo del poder con todo. También hablamos de maternidad, del miedo a ser juzgada, del estigma y de cómo cuestionar la idea de que el problema es la persona y no las categorías que usamos para entenderla. Quédate con nosotros. Constanza, bienvenida nuevamente a Iluminemos Podcast para esta segunda parte. Muchas gracias, aquí estamos. Me quedé muy picado y creo que quedaron muchas preguntas, ahora sí que sobre la mesa y con ganas de preguntarte. Pero para empezar esta segunda parte, y a quien está escuchando esta primera parte, lo invitamos a esta segunda parte, lo invitamos a escuchar la primera parte para que tenga un mayor contexto de todo. Pero para conectar un poco en donde nos quedamos, Constanza, volviendo un poco a tu diagnóstico, ¿cuándo empezaste a notar que tu cuerpo estaba pagando el precio de poder, entre comillas, de la habilidad de tener que hacerlo y de poder hacerlo? Sí. Bueno, en algún momento, yo tengo actualmente 48 años, ¿sí? Y más o menos como a los 20 y algo, me acuerdo que estaba estudiando medicina, hubo un día en que yo tenía que estudiar para una prueba al día siguiente y me sentí un poco mal y decidí no estudiar, me dormí. Al día siguiente pedí ayuda y qué sé yo, y sentía como un dolor en la espalda, no podía identificarlo muy bien. Yo ya estaba, insisto, estudiando medicina, podría haber sospechado algo, no lo sospeché. Y le pregunté a mi papá si me podía ayudar. Mi papá trabajaba en el área de la salud, dentista, y me llevó al hospital donde él trabajaba y me examinaron porque me tenían que dar un certificado para haber faltado ese examen, ¿sí? Llegué caminando, no había ningún problema, todo el mundo pensó que lo estaba haciendo para zafar del examen, porque no tenía premio respiratorio, no había nada. Y me sacaron una radiografía y tenía una telectasia, se había colapsado una parte del pulmón. Y el médico que me examinó se asustó mucho y me dice, ¿cómo puedes estar así? Wow. Y yo me decía, ¿cómo no sentiste nada? Y yo, la verdad que lo único que sentí que la universidad tenía 4 pisos y al subir al 4.º piso me costaba un poco, pero me costaba un poco como me costaban tantas otras cosas. Entonces seguí. Y ahí yo me di cuenta, ya había tenido otros avisos previos, por ejemplo, tuve una pielonefritis sin fiebre y también me mandaron a hacer reposo en la casa solo porque me sentí un poco mal. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que mi cuerpo no es que no reportara bien el dolor, porque sí lo reporta. El tema no era un asunto como... Muchas personas dicen que las personas autistas tienen problemas interoceptivos, lo cual es cierto. Pero también está esta otra parte que hablábamos en el episodio anterior de si yo no registro el malestar, mi psiquis, ¿cómo lo va a leer? ¿No? Es como tener una espina en el pie, pero hay que seguir caminando. Entonces uno camina con la molestia. Y luego, eventualmente, esa molestia tiende a desaparecer.
o a no hacerse tan consciente. Entonces yo tuve mucha precaución de pensar que tengo que parar antes que el cuerpo Lo pido. me bote. Porque a veces yo digo, parece que me duele algo, porque miro mi brazo, por ejemplo, y hay una reacción de piloerección, se paran los vellos del brazo, entonces digo, oh, algo me debe estar doliendo en algún lugar. Y eso, claro, la teoría dice que es un problema de interocepción, ¿no? Del darse cuenta, de vías finas neurológicas, si se quiere, como de vías nerviosas. Pero yo también creo, y esa es opinión personal, que hay un componente de esto de tanto de camuflar, de tanto de pasar desapercibido, de tanto seguir adelante sin sentir el malestar, que uno ahoga ese malestar y no lo logra leer. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque cuando hacemos acompañamientos terapéuticos y la persona recobra esa voz o recobra esa señal interna, vuelve a sentir dolor y vuelve a hacerse cargo de eso. Y esto que decías que puede tener que ver con el sistema interoceptivo, ¿no? Para quien nos escucha y siente que no sabe lo que le pasa, ¿qué es la interocepción y por qué se complica tanto la salud en los adultos autistas? Bueno, tiene que ver con el registro de como las señales internas, que en realidad no deberían ser tan conscientes, ¿no? No hay que ponerle conciencia para sentirlas, ¿sí? Que tiene un vía de procesamiento, que a veces tiene que ver con el impulso de la sed, por ejemplo, del hambre, de incluso el dolor. Entonces, cuando yo tengo una persona adulta que tiene bajo registro de la interocepción, también tiene que ver con el registro emocional. La interocepción también tiene que ver con esto de qué estoy sintiendo con cierta literalidad, qué estoy sintiendo por dentro, ¿ya? Y las emociones también habitan un cuerpo. Si las emociones no están aquí en la cabeza, están en la corporalidad. Entonces, si yo no siento, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca aumenta, puede que no registre ansiedad. O por el contrario, puede que registre ansiedad cuando en verdad estoy haciendo ejercicio, ¿ya? Entonces, todo eso va a un centro neurológico que tiene que ver con esta asociación y después de eso viene la conciencia del malestar. ¿Okay? Entonces, si yo no siento dolor, si yo no siento hambre, si no siento sueño o no siento la necesidad de ir, por ejemplo, al baño a evacuar, puede ser que tenga un problema de salud asociado. Por ejemplo, si no voy muchas veces al baño a orinar, la retención urinaria puede causar infecciones urinarias. La falta del registro de hambre puede hacer que tenga hipoglicemias. Entonces no coma durante muchas horas y luego tengo dolor de cabeza que no logro registrar bien por el concepto de dolor y sigo, o dolor de muelas, por ejemplo. Y el dolor de muela no es no poder verbalizarlo, es no poder ubicarlo. Entonces si no lo ubico, empiezo a, por ejemplo, golpearme la cabeza, o mi conducta cambia, y mi conducta cambia porque tengo caries y no logro decir, parece que esto que me pasa es dolor. Además, hay un montón, o sea, yo siempre digo que yo podría hablar horas de esto, pero es cierto. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿sí? Siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy dramático el ejemplo. Siempre se dice que los infartos, ¿cierto? Los infartos de los hombres es dolor en el pecho. Los infartos de las mujeres no se expresan igual. Pero imagínate que esto fuera el dolor en una mujer autista, que ya tiene dificultad en la expresión del dolor. Puede decir, estoy ansiosa. Puede decir, me dolió la panza, o, no sé, me dio gastritis, o algo me pasa. O puede tener más crisis, por ejemplo, o puede entrar en mutismo y nadie va a sospechar siquiera que tiene un infarto. O puede decir, como le ha pasado a algunos usuarios, que tiene dolor en la zona abdominal siendo adulto y le dicen, no puede ser apendicitis porque entraste caminando, porque la apendicitis duele de tal manera, porque esta es la clínica habitual de una apendicitis y tú ya no tienes ni la edad ni concuerda la clínica. Yo tuve una usuaria que me permite contar esta historia, que yo le dije, ella me contó lo que le pasaba y yo le dije, por favor insiste y dile a tu acompañante
que insista. Le hicieron una imagen en el servicio de urgencia y resulta que era apendicitis y la operaron. Y le dijeron, jamás había visto a alguien que entrara caminando con este nivel de supuesto dolor. Wow. Como el reporte de dolor era 10, pero no puedes tener 10 porque estás caminando. Y ahí viene todo lo que tiene que ver con el estigma en salud, ¿no? Siempre digo que un hombre que chilla o que grita es un hombre en peligro. Una mujer que chilla es una mujer. Entonces, ese sesgo que existe para validar el dolor, por ejemplo, es un sesgo que no solo le pasa a las mujeres autistas, le pasa a las mujeres en general, pero en autismo es aún más dramático por esta otra dificultad de como no solo percibir, sino que identificar, percibir, mapear dónde está, cómo decirlo. Además que imagina lo difícil que puede llegar a decir. El dolor ya en sí mismo es difícil de cuantificar. Sí, Para sí. eso está la escala de... Del 1 al 10, ¿no? Y de caritas sonrientes. Claro. ¿Qué es carita sonriente en dolor? Sí, ¿no? Digo, Entonces, yo como alguien que ha pasado por dolores crónicos y demás por espalda, digo, sé de qué estamos hablando, ¿no? En donde uno significa, no pasa nada, 10, pela tus urgencias porque te estás muriendo, ¿no? Y esto no es que se exacerbe de acuerdo a los niveles de apoyo que requiere la persona, porque no tiene nada que ver con eso. No, más bien tiene que ver con el perfil sensorial y ahí yo creo que es opinión personal, cuán validado ha sido su malestar a lo largo de la vida. Vuelvo a insistir, sí, o sea, hay que entender que esto también no solo es neurotipo, sino también trayectoria de vida. Y de pronto la trayectoria de vida en una persona que se le invalida permanentemente el reclamo del malestar, de pronto aprende a no reclamar. Si hay esta hipercomplacencia de respuesta traumática, es algo muy complejo de mejorar, de visualizar, porque se confunde con amabilidad. Y luego de nuevo viene todo esto que tiene que ver con el sesgo cultural, como con la experiencia, ¿cierto? Y como lo deseable, si molesta poco, externaliza poco una mala conducta, comillas, le damos más apoyo, le damos más premios, ¿cierto? Alguien que es más desafiante o que tiene conductas externalizantes más complejas, tendemos a dejarle fármacos, tendemos a decir necesita más apoyo, más terapia, se castiga un poco más la conducta externalizante. Y la conducta internalizante, es decir, todo lo que yo aguanto, me silencio, se convierte en depresión, se convierte en ansiedad y luego se convierte en muertes más prematuras, porque ¿para qué voy a molestar? Solo me duele un poco. Y luego tengo una sepsis, porque era, no sé, un absceso abdominal. Y no, ¿para qué voy a molestar? Si yo puedo un poco más. Y eso sucede a nivel salud y también en salud emocional, ¿no? Porque muchas veces el burnout, sea por camuflaje, sea por masking, sea por lo que sea, vamos, si como neurotípicos, como seres humanos, no sabemos pedir ayuda en temas emocionales como tal, pues menos cuando hablamos de personas con neurodivergentes, quizá, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿qué señales da, digamos, el cuerpo antes del burnout? ¿Dónde está esa rayita que el sistema te ignora o minimiza? Uy, es difícil de ver porque en realidad en cada caso es diferente. Igual hay que hacer la diferencia entre burnout y depresión, por ejemplo, que también es una concurrencia bastante frecuente. Yo lo que he visto, como desde la corporalidad, es esta sensación de fatiga. La sensación de, quizás hoy día no, pero también hay personas que pasan en este estado de manera crónica. Esto cuando yo decía, el problema de poder es que te siguen pidiendo poder, es que luego no hay descanso. Entonces empieza a pasar que el cuerpo no descansa y pasa algo muy, no sé el adjetivo, pasa algo muy curioso, que hay en algunas personas unos mecanismos defensivos que es cuando mientras más cansados estén, más actividades planifican.
Entonces ahí se borra la línea y ya llega el colapso y a veces avisa en el colapso, porque la persona tiende a no escuchar estos pequeños susurros corporales. ¿Sí? Yo empiezo a decir, de nuevo, mapeemos, veamos la trayectoria, ¿no? Y es como de pronto el cansancio, como el desgano o la irritabilidad. La irritabilidad es un buen marcador, porque en el fondo la irritabilidad es como el cuerpo intenta aprender a través de, bueno, para simplificarlo mucho, como de noradrenalina, ¿no? Si yo no tengo dopamina para empezar a gestionar las cosas, como desde la función ejecutiva y en fin, puedo empezar por noradrenalina, y la noradrenalina se activa cuando estoy muy enojada o cuando tengo mucho miedo. Entonces, si estoy un poco enojada, o sea, si me falta café, puedo pelear en la mañana y empezar bien el día. Pero es una forma muy tóxica, finalmente, de empezar. Entonces, el aumento de la irritabilidad, el cansancio, estos pequeños olvidos de pronto, o como el cuerpo enfermar más de la cuenta, pequeñas enfermedades infecciosas, por ejemplo, todas esas cosas, o reiteradas, o pequeños accidentes, todas esas cosas empiezan a mostrar que ya hay un agotamiento. Por ejemplo, si yo normalmente me resfrío 2 veces en el año, pero hay un año que me resfrío 6, o si yo de pronto la piel me brota por alergia una vez cada cierto tiempo, pero ahora son 6, o se me cae el pelo, o en fin, tengo más accidentes, me caigo más. Todas son cosas que uno puede decir, ya el cuerpo está hablando, mandando señales. Y luego vienen todas las somatizaciones, dolor de cabeza, dolor de estómago, dificultades en el tránsito intestinal, aumento de la micción, dolor crónico, artritis, como fibromialgia y todas esas otras características que aún no tienen nada que ver con salud mental todavía, pero tienen mucho que ver con esto del cuerpo expresando una manifestación. Y la porfía humana de seguir. Me acabas de describir. O sea, la verdad, yo de repente llego a diciembre agotado y de repente digo, ¿por qué estoy tan agotado? Y empiezo a ver mes y medio para atrás y digo, no hice caso aquí, no hice caso acá, no hice caso acá, y termino de 2 semanas en cama. Sí, el otro día leí eso en un post de una red social, que no recuerdo la autoría, no me gusta no acordarme de quién lo dijo, pero alguien decía esto como, a veces hay que hacerle caso a los susurros del cuerpo, no a los gritos del cuerpo. Y yo decía, qué sabio es eso. El problema es que cuando uno no está acostumbrado a escuchar los susurros y solo escucha gritos. Pero hay que volver a recuperar esta voz interior, lo que yo decía como de que se pierde en los adultos autistas, de cualquier nivel de funcionamiento, comillas, ¿sí? Como cualquier nivel de apoyo, o cualquier humano, en el fondo. A cualquier humano que le rompen la voluntad, pierde su voz interior. Y luego está perdido, porque depende de las voluntades externas, sea autista o no. Y volviendo a tu, digamos, etapa de a ti te dan el diagnóstico, cuál fue tu mayor miedo respecto al rechazo social después de tu diagnóstico? ¿Cómo lo sentiste en el cuerpo? Bueno, mi peor pesadilla fue, me van a criticar mi maternidad. Yo ahí temí, porque, claro, es un poco dramático ver. O sea, yo encuentro que la maternidad autista, siempre hacen charlas de maternidad autista, y yo siempre voy ilusionada pensando que va a hablar una madre autista. Y usualmente es el maternaje de alguien autista. De cómo yo, madre, materno a alguien que es autista. Y yo digo, ¿y el maternaje autista? Cómo las madres, porque de nuevo las madres, o sea, de nuevo el estigma, ¿no? Yo siempre hablo del estigma porque lo separo mucho, y del sesgo, porque lo separo de la persona que lo vive, digamos, porque eso es una carga que hay que intentar separar, tipo el traje de Venom, ¿no? Como son dos cosas distintas.
Ujú. Y el estigma se sufre todos los días y a veces uno lo internaliza. Entonces, este estigma de cómo tenemos que ser las madres regulares ya es altamente desafiante, ¿sí? Tienes que ser linda, amorosa, complaciva, o sea, complaciente, no sé, como ahora está todo esto de la crianza respetuosa, lo que me parece perfecto, pero ya es la alimentación tiene que ser de tal manera, tiene que ser todo saludable, todo natural, y luego la imagen de esa persona que está maternando se disuelve en pos de esta tarea que se le impone. Pero para las madres autistas, eso es más intenso todavía, porque tengo que aprender a mirar a los ojos como si fuera la única manera de coordinarse con el bebé. Tengo que hablar con este tono que usan de bebé, que no, conozco a pocas autistas que pueden dar con ese tono, como ese tono de que es muy poco cómodo, y el mirar a los ojos, ¿cierto? Y coordinarse y no agobiarse con el ruido que pueden tener, con el llanto, con el desconcierto, con la incertidumbre, con que todos los días hay un cambio distinto. Por más que tú hagas todos los días las mismas cosas, todos los días son cosas distintas, entonces ya no es solo físico, ya no es solo alguien depende de ti físicamente, no tienes un alien dentro de tu panza que además tienes que amar y sentir todo que te dice el mundo que tienes que sentir. Yo sé que estoy diciendo cosas que son complejas de oír, pero yo amo a mis hijos, ese no es el problema, pero fue difícil sostenerlos adentro de mi panza y no porque no los quisiera. Yo me acuerdo que decía la broma de que les daba riendo hasta las 38 semanas. Después de las 38 semanas les iba a empezar a cobrar el arriendo, porque era muy desafiante para mí. Y que la lactancia iba a ser respetuosa, pero respetuosa para ellos y para mí. Oh. Claro, entonces eso fue un gran cambio. A mí me costó mucho decir que a mí me había costado la maternidad. Porque, insisto, yo tenía juicios, lo que hablábamos en el episodio anterior de la empatía. Yo marcaba el coeficiente de empatía y yo decía, uy, no puedo decir que soy autista, pero en la maternidad, y luego es como siempre pasa en la vida, ¿cierto? Y está el camino del héroe, me tocó vivir mi peor pesadilla, fue cuestionada mi maternidad, en términos legales. Y sigo cursando un proceso legal, ¿cierto? De impugnación de los cuidados de los niños por parte de mi ex marido. Y hasta ahora ha resultado todo bien, digamos, todo lo cuento y me da nervio porque fue mi peor pesadilla y la pude ir a afrontar, ¿cierto? Y yo siempre que me pasa algo así un poco complejo, yo digo por mí y por todos mis compañeros. Es decir, tengo experiencia ahora para decirle a una mujer autista o un hombre autista, yo te puedo decir qué instrumentos están validados para autismo y cuáles no, en términos de parentalidad o marentalidad. Uf. Entonces, ¿Y en qué momentos ese ideal de buena madre resulta sensorial o emocionalmente violento para una mujer autista? bueno, cuando yo tuve 3 hijos biológicos, o sea, 3 nacimientos, 3 partos, en fin, 3 preparaciones para el parto y 3 experiencias totalmente distintas. O sea, la primera fue súper violenta, nadie me explicó nada. Yo ya era médica, o sea, yo sabía lo que estaba sucediendo y nadie fue capaz de explicar nada. Wow. Y yo decía, estoy mirando cómo desacelera el corazón del bebé. Por favor, hagan algo. Con este tono. Y volví a decir, es que no me estoy sintiendo bien y la bebé no está respondiendo bien. Desacelera cuando tengo contracciones. Y me decían, no, mamita, usted está muy Estás nerviosa. ansiosa. Sí, sí, sí. Y yo,
bueno, finalmente hacen un procedimiento, sale el líquido amniótico, ¿cierto? Y sale con meconio, que en el fondo son las deposiciones de bebé, que es una urgencia. Y yo sabía que iba a tener dificultades porque y yo dije, ¿por qué no me hacen caso? Y luego obligarme a darle de mamar y obligarme a despiértela, en vez de fomentar que yo me coordinara. No puede quedarse el papá en esa época. La hija mayor tiene 18 años, el próximo mes cumple 18. Entonces yo tenía que estar sola, no podía entrar nadie de mi familia. Ya levántese, menos mal, tuve pieza sola porque fue una, no sé, un ángel de por ahí me ayudó con eso. Y yo fue tan difícil para mí que durante 7 años yo dije no voy a tener más hijos. Y 7 años después dije después de haber aprendido un montón, muchísimo, de un montón de cosas, de parto respetado y todo. Y por supuesto ocupé mi superpoder autista de ir a buscar un equipo que pudiera entender esto que yo estaba diciendo, y ahí fue otra cosa. Y fue un parto respetado, consensuado. Me acuerdo que la matrona me dijo, grita, me dijo, si te duele, grita. Y yo le dije, no. Y me dice, mira, esta es la única oportunidad que uno tiene como mujer de tener permiso de gritar todo lo que quiera. Así que grita por todas las otras veces. Wow. Y esa simple frase fue reparadora. Y te dio permiso. Claro. Y literalmente me dio permiso. Y como me dio permiso, y me explicaron todos y cada uno de los pasos. Y luego la matrona, y permitieron todas las anticipaciones, todas. Y el médico que me atendía me recibía el mensaje por teléfono, y yo estaba con una dula, como con alguien que me estaba ayudando. Y entonces él me decía, espera un poco, ya viene, espera un poco, por las señales que yo le iba dando. Y de pronto le dije, ya, sácamelo, que ya no aguanto más. Y me dice, ahora ya estás lista, ven. Y él me decía, por favor, no leas. Lo único que te voy a pedir es que no leas, porque en el parto anterior yo me había estudiado todo pediatría, todo obstetricia, me sabía todos los factores de riesgo para todo. Entonces me dice, en esta, sé mamá, no médica. Y yo, ok, confía, me dijo. ¿Qué necesitas para confiar? Y yo le dije que me expliquen las cosas. Y él me explicó todo. Y porque se tomó el tiempo para explicártelo y porque quizá sabía algo más, ¿no? Ahora, si hablamos de las expectativas sociales, ¿no? Sobre la maternidad, ¿cuáles fueron esas expectativas sociales que sentiste más imposibles de sostener siendo una mujer autista? Bueno, de lo que se quejan mis hijos hasta el día de hoy, que de pronto mis intereses me absorben mucho. Y a veces mis hijos se aburren de escucharme hablar de autismo en las horas de almuerzo, por ejemplo. Y dice, cambiamos de tema. De que a veces un día el hijo menor me dice, es difícil vivir en una casa donde hay muchos autistas. Y yo le digo, ¿qué es la parte más difícil? Me dice que ustedes se entretienen solo casi. Entonces a él le gusta salir al parque, hacer amigos, invitar amigos. Y a mí me cuesta invitar amigos a la casa. Eso de las reuniones de padres, eso a mí me cuesta un montón, mucho. Y digo, esto puede ser un correo. Como, ¿por qué hay que ponerse de acuerdo en cosas en que no nos vamos a poner de acuerdo? Y un largo etcétera. Eso como en términos sociales de la maternidad. Y luego, cosas domésticas, como que las mamás tenemos que cocinar galletas, tenemos que cocinar, por cierto. Yo no cocino. Eso me ha pasado que varias personas me dicen, cuando yo digo no cocino, y me dicen, ¿y cómo no? Si tienes hijos. Y yo como, claro, porque no soy la única adulta en la casa, yo hago otras cosas. Eso, como lo más. Y no ser tan cariñosa en público, porque en privado soy muy cariñosa, pero en público no. El tono de voz, también me dicen, los retas siempre. Y yo, no los reto siempre.
no los regaño tanto, como dicen ellos. Pero esa parte como del cómo se supone que tendría que verse una mujer siendo madre, pero tampoco tengo esa crianza tampoco. O sea, tampoco vengo de una familia donde los roles sean muy, muy tradicionales. Entonces, ni porque autista, ni porque de la familia de donde venía. Las mujeres estudiamos, somos 4 hermanas, todas estudiamos, como todas con profesión, ninguna, y fue impulsado así para no tener que depender de nadie, decía mi mamá. Ujú. Wow. Entonces, no, todo eso era, insisto, yo vengo de otra generación. Como dice un amigo mío que somos de la generación en donde te alineaban las chacras con un chanclazo, ¿no? Básicamente. Pero ahora en tu historia aparece, creo, un punto importante, ¿no? Sobre esa idea de trastorno del vínculo. ¿Cómo lo llevaste? Bueno, fue un bombazo, por eso decía que era muy difícil para mí sostener la idea de que podía ser autista, porque eso significaba que lo estaba haciendo mal, por lo mismo que acabo de decir. Y yo soy porfiada, me puse a estudiar. Me puse a estudiar qué es el vínculo, de dónde nace, cuáles son las teorías, qué es estar. Me acuerdo que me metí a un diplomado de psicomotricidad cuando estaba embarazada del segundo hijo para saber lo que era estar disponible. Porque en todas partes decían es que los papás y principalmente las mamás tienen que estar disponibles. Y yo, ¿qué es estar disponible? Sí, ¿qué significa? ¿Estoy pendiente aquí de mi celular y cuando necesitas algo? ¿O qué significa realmente? Pero es que, ¿qué es estar disponible para que el hijo se vincule contigo? Uf. Es estar mirando todo el tiempo, es estar pendiente de sus necesidades, es responder todas y cada una de sus peticiones. No existe. Entonces, esa idea de que todos entendemos lo mismo es una idea muy absurda. Entonces, como decía, tuve que estudiar para saber lo que era eso. Y es que yo creo que eso fue lo que más me movió, me remeció mucho. Volví a estudiar para porfiarle, para porfiarle a la persona que me había dicho que tenía un problema en el vínculo. Y yo fue así como, dime la evidencia de cómo se mide el vínculo en personas autistas. Y fui a hacer cursos sobre trauma infantil y situaciones adversas. Y yo decía, aquí no estoy, esto no es lo mío. No está pasando esto no es lo que yo hago con los niños. Hasta, como decía, el año pasado, donde tuvimos, muy a mi pesar, peritajes judiciales al respecto, y los peritajes judiciales dijeron, en realidad, con los instrumentos que tenemos, con las herramientas que tenemos, ninguno de los 3 niños tiene dificultades vinculares contigo, al contrario, eres tú la que cree que lo está haciendo mal. No. Insisto, no fue pedido, lo hubiera enviado, pero bueno. Y que en ese proceso de juicio que se exacerba todo, pues lo ha de haberse hecho o lo debe de hacer doblemente más complejo, ¿no? Yo pasé, sí, muy complejo. Yo pasé mucho tiempo muy reservada. Hablé poco, salí poco de mi casa, literalmente. Fue una época bien fóbica, bien replegada sobre mí misma. Y bien silenciosa, en realidad. Mi familia hasta le llamó mucho la atención. Yo pasé periodos de mi vida donde hablaba muy poco. Muy poco es, realmente muy poco. Yo siempre cuento la anécdota como para ilustrar esto. Yo una vez tuve un piercing en la lengua durante un año. Mi papá es dentista. Y durante un año nadie se dio cuenta que tenía un piercing en la lengua. Y yo decía, para que vean que sonreía poco y hablaba poco. Oh. Entonces, claro, no, todo esto me hizo, yo tomo los desafíos, que eso puede ser un problema en el autocuidado, lo sé, pero yo tomo los desafíos y los convierto en rutas. Digo, ok, voy a subir esta montaña. Entonces, cuando tengo un problema, lo convierto en un desafío y luego lo realizo. Entonces, cuando alguien me dijo que tenía problemas en el vínculo, yo dije, bueno, veamos si tengo problemas en el vínculo. Por eso me puse a estudiar al respecto.
Y tu lógica era, lo estudio para prepararlo. Claro, es que eso yo me di cuenta hace muy poco, debo decir, que las cosas no solo se estudian, a veces se viven. Hmm. Yo también, es que tengo muchos ejemplos de eso. Yo me sabía ciudades de memoria, yo me pierdo en las ciudades, ¿sí? Pero yo sabía cosas de ciudades de memoria y jamás había viajado a esas ciudades, porque las investigaba antes. Entonces, cuando, por ejemplo, me pasó cuando viajé estuve en París, en el museo, en el Louvre, y yo decía, ay, aquí está esta escultura y está esta otra, y yo decía, qué distinto se ve de las revistas. Esto fue hace 3 años atrás, no fue hace tanto. Y yo dije, oh, mira, la vida real no es igual que como la tenía imaginada en mi cabeza. Wow. No podía saber cómo sabía una comida solo mirándolo en internet o en las revistas. Yo antes buscaba en revistas y en libros, ahora buscaba en internet. Wow. Y después de años de ese camuflaje exitoso en tu caso, ¿de qué te das cuenta o en qué necesita cambiar más bien el entorno y no la persona para dejar de dar por hecho que puede con todo y que no se viva como un fracaso, sino como un acto incluso de valentía, un acto de cuidado? Bueno, yo creo que tiene que ver con que la persona también pueda aprender a poner límites. La persona puede aprender aprender a poner límites, perdón, y el contexto, entender que esos son límites personales. Por ejemplo, yo o cualquier persona puede decir, no me acomoda ir al cumpleaños si no me avisas cuántas personas hay, por ejemplo, para yo prepararme. Y la persona puede decir, sí, claro, te digo, van a haber 25, o te puedo decir, no seas exagerada, ¿qué te importa? Wow. O yo puedo decir, mira, para estar tranquila, yo necesito un espacio donde pueda comer sola. Y luego me incorporo al resto de la actividad. Ok, entonces disponemos de este espacio. O no sé, como hacer accesibles los espacios, es pensar en las distintas posibilidades, como, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, en la sala de clases, por ejemplo. Si yo tengo un niño que necesita moverse para poder concentrarse, ¿dónde lo siento? ¿Lo siento delante porque lo tengo que obligar a poner atención? ¿O lo siento atrás donde puede moverse con gusto y poner atención? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo es que se vea normal o el objetivo es que cumpla lo que le estoy pidiendo que haga? Y esos son los ajustes finalmente, ¿no? Los ajustes no son para que la persona haga lo que quiera. Los ajustes son para que la persona logre lo que tú, o que la sociedad, o que el contexto, que el nivel, o que la actividad pueda pasar. Y que la pueda vivir. Exactamente. Entonces, si necesita estar más tiempo para regularse un ratito y luego rendir el examen, ahí está el ajuste, más tiempo para el examen. Leía creo que psicólogo, psiquiatra, no sé, de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, pero justamente decía algo muy padre del tema de déficit de atención, ¿no? Que nuestro concepto de inclusión educativa o educación de calidad o de equidad más bien, o de igualdad, pues va en lo mismo para todos. Entonces, pues, hago el examen de 1 hora y si hay un chavo neurodivergente que no lo puede hacer en 1 hora, bueno, a lo mejor lo doy 15 o 20 minutos o media hora más. Y este cuate lo que demuestra a través de su investigación es que no tiene tanto que ver con la duración, sino con las características de la persona, que ponerle más duración solo hace que incremente su ansiedad, porque no sabe, porque no tiene idea, o porque la instrucción es pues, revísalo y contéstalo, y no se lleva de manera concreta, comparándolo con otras partes, obviamente, del mundo, ¿no? Pero me pareció muy interesante porque la propuesta de este doctor es, te doy la misma hora, pero te la divido en bloques de tiempo. Entonces, cada 15 minutos te puedes tomar un break de 5 minutos y para que completes la hora en 4 sesiones de 15.
o como si son 5 de 10, o como si son 10 de 6, ¿no? Y me pareció muy interesante porque es un cambio de perspectiva completamente, ¿no? En donde yo te quiero ayudar a tener una solución, no es yo te impongo la que creo que es la mejor solución para ti. Por supuesto, por eso decía yo del tema de los ajustes personalizados. A mí no me sirve que me den más tiempo, me pongo más ansiosa, pero me sirve muchísimo que alguien se siente al lado. Alguien de mi confianza se siente cerca, por ejemplo. Y si se siente cerca, yo puedo hacerlo. Y sin ningún problema, pero necesito que alguien se siente cerca. Y eso es un ajuste personalizado. O esto de entender que necesita darse vueltas en la sala de clase para poder sentarse a trabajar. Eso también es un ajuste, es pensar que los neurotipos funcionan de una determinada manera. Por ejemplo, si no sabemos lo que es la inercia autista, vamos a estar peleando para que la persona inicie actividades y le vamos a presionar para que inicie actividades en vez de decir, esto es inercia. Lo que tenemos que hacer es tener actividades pequeñas, una detrás de la otra, con demanda creciente, y ya después hay que ponerle la demanda decreciente para que pueda parar y cambiar de actividad. Que eso es distinto de alguien, por ejemplo, con desafíos de atención, que convierte, yo siempre les digo a mi usuario, pierde tiempo en la ducha. Le digo, pelea contra el tiempo. Si tu neurotipo le gusta la pelea, convierte todo en un desafío, entonces el cronómetro es muy aburrido. Diría Muy. fome, pero fome es una palabra chilena. Digo, el cronómetro es muy aburrido. Pon una canción y me voy a bañar antes que termine esta canción. Te aseguro que va a ser mucho más fácil. O voy a lavar los platos antes que termine la playlist, por ejemplo. Y puedes hacer el aseo de tu casa de a 5 partes cada una, no pasa nada, pero hoy día termino todo, por ejemplo. O lo mismo que pasa con la inercia autista, una instrucción para alguien con discapacidad intelectual no es la misma que le voy a dar a alguien con altas capacidades. Entonces, y alguien con altas capacidades que fue criado en un ambiente bien tratante de alguien con altas capacidades que no fue criado en un ambiente bien tratante. A uno le tengo que enseñar a que se ponga desafíos y al otro le tengo que enseñar a descansar. No es lo mismo. No, bueno, son dos cosas totalmente opuestas. Así es. Entonces, a mí eso es lo que me apasiona del mundo adulto y las neurodivergencias completas, que es que cada persona es un mundo aparte. Entonces, en algunas cosas nos parecemos, pero no en todas. Entonces, decir que los autistas y casarse con que todos los autistas, no conoces suficiente autistas. Digo, no tienes la perspectiva generalizada como para decir eso, ¿no? No. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Forma parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Aquí encontrarás canales para dialogar con otras familias y obtendrás información y experiencias sobre el autismo y otras neurodivergencias. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar parte de esta red. La salud mental y el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o conoces a alguien que vive en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Puedes marcar desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. ¿Y hoy qué significa para ti cuidarte sin culpa? En primerísimo lugar, poner límites. Eso para mí es cuidarme sin culpa. Es decir, no puedo o no quiero, o para poder hacerlo yo necesito esto. Eso tiene que ver con cuidarse. Y principalmente, voy a poner un ejemplo doméstico que pareciera fácil, pero no lo fue. Es decir, entre las 8 de la noche y las 9 de la noche es una hora entera para mí. Yo a esa hora no se duermen los niños, a esa hora la casa tiene ratos libres, porque en ese rato
Yo o veo videos o hago alguna manualidad o de pronto me encierro en el baño, no pasa nada. Pero durante ese rato no estoy cuidando a nadie, solo me estoy cuidando a mí. Y hago muchas cosas para dejar de pensar. Entonces ahora he pasado por pintura, por bordado, en pandemia Ah, bordé, hacer collage, de pronto arreglar muebles, así como pintarlos de nuevo, o ver series, las series y ver películas. Me encanta ver películas, entonces son cosas que hago o pasear, por ejemplo, de pronto salir. A mí me pasaba eso, que yo decía hay que trabajar y para mí todo era trabajo. Entonces de pronto tuve la oportunidad de acompañar a Leonardo a un par de viajes y entonces decía, ok, yo puedo trabajar y disfrutar. Para mí eso fue una novedad. mm, Decía, no puedo entender que uno no tenga que trabajar todo el día, por ejemplo. Entonces, trabajar y conocer lo que yo en sueños había conocido en las revistas, en internet y qué sé yo. No sé, por ejemplo, ir al Museo de Ciudad de México o al Parque de Chapultepec, por ejemplo. Para mí yo decía, es que no puedo creerlo. Yo decía, no puedo creerlo. Yo esto lo vi en internet, decía yo, si me veía los tours, por ejemplo. O, no sé, fui también a Monte Albán, lloré de emoción. Entonces, para mí esas son cosas, yo lloraba de emoción y me tiré en el suelo. Me tiré en el suelo como, a recibir a esta niña que soñó alguna vez y que pensó que nunca iba a poder. Y entonces, esas son cosas de mi autocuidado. No me importa si el resto de las personas me quedan mirando. Yo era una apasionada por la historia. Entonces, para mí, todo eso no sé, era como ir a Disney. Yo sentía que estaba como no sé, conociendo a tu superhéroe favorito, no sé, eso para mí. Y esas cosas son para mí autocuidado. Cosas tan grandes como esa y cosas tan chicas como salir a caminar. sí, Salir sí, a o, caminar. o encerrarte en el baño en tu celular 10 minutos y no pasa nada. Todas esas cosas para mí vinieron siempre después de que yo pude decir esto yo lo necesito o yo lo quiero. Porque antes de eso no podía. Y después de vivir todo esto en tu propio cuerpo y en tu propia experiencia, ¿en qué momento te diste cuenta que el problema no eras tú, sino las categorías y clasificaciones en las que intentamos entender el autismo? Bueno, yo ahí francamente fue en lo que yo contaba después, como esto de cuando yo escuché a Leonardo despatologizar el autismo, yo dije, el problema no soy yo, no estoy rota. Esto es una forma distinta de ser en el mundo, dije yo. Y lo pensé así como antes se pensaba que, no sé, las personas de pueblo originario no eran personas, así como antes se pensaba que la gente de África no tenía alma, así como se pensaba que las mujeres no eran inteligentes, así se pensaba antes que las personas autistas, qué sé yo, no tenían personalidad o tenían un trastorno. Entonces, desde que el mundo es mundo, el humano intenta clasificar para dominar. Por lo tanto, este no es mi problema, este es un problema de la humanidad, dije yo. Entonces, no es mi problema. Mientras yo siempre le digo incluso a mis usuarios eso mismo, como si haces algo que está dentro de las leyes, si no daña a terceros y no te daña a ti, ya está. Y ese fue de verdad que mi máxima. Yo decía, ¿cuál es el problema que yo no entienda siempre? ¿Es porque yo no entiendo siempre o porque el otro no lo explica bien? Porque si hablamos de la teoría de la comunicación, el problema es el idioma. Si yo hago un esfuerzo por entender a los neurotípicos, ¿por qué los neurotípicos no hacen un esfuerzo? ¿Porque somos menos? De nuevo, citando a Bad Bunny, ¿no? Como eso es un problema que tiene que ver con los números, no tiene que ver con si vale más o vale menos. ¿Crees que eso quita responsabilidad del acto o la acción a la propia persona? En no hacerse responsable de ciertas cosas. ¿A mí o al resto de las personas? En general, a ti y al resto de las personas.
Cuando yo digo no es mi problema, Ujú. no, porque por eso lo pongo desde la relación. Porque, por ejemplo, una persona psicópata puede tener dificultades con los demás, pero no le importan las dificultades con los demás. Asumir que a una persona autista no le importa lo que le pase a las demás es considerarlo con elementos psicopáticos. Y no es que no le importe, es que de pronto entendemos cosas distintas y validamos y valoramos cosas distintas. Lo que es importante para mí no es necesariamente importante para el resto. A mí me importa Monte Albán y amo eso y podría armar todo un panorama de todo un día y a otro importarle Fórmula 1. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo, cómo negociamos. Y eso es una cualidad humana que, seas autista o no, no está muy cultivada, o por lo menos no últimamente. Entonces se extreman las posturas, y cuando se extreman las posturas pierden todos los que están al medio, porque los únicos que ganan con las posturas extremas son los de las posturas extremas, todos los demás no. Entonces, ¿le quita responsabilidad? No. ¿Romantiza el autismo? No. ¿Lo vuelve como algo que no debería tener acompañamiento terapéutico? Tampoco. No. Es como, yo hablo, es que insisto que es como hablar otro idioma. Si yo hablo otro idioma e insisto que todos tienen que hablar mi idioma y si no hablan mi idioma entonces no vale nada, el que gana es el que es más fuerte. Pero si yo digo, mira, todos tenemos posibilidad de estar, pero aquí hay ciertas reglas básicas que hay que cumplir. Podemos negociar algunas, pero no podemos negociar todas. Entonces, hay reglas que son negociables y hay reglas que son no negociables. El colegio, negociable. La educación, no negociable. El acceso a la sociedad, no negociable. El cómo podría ser negociable. Entonces, ¿es una persona autista puede hacer lo que quiera porque es autista? No. Pero una persona autista tiene que hacer todo el esfuerzo para que 100% del tiempo se adapte al mundo y no el mundo adaptar el contexto también. También no. Entonces, ¿qué, cuándo y cómo? Eso es lo que hace la diferencia. Podemos montar un espectáculo fantástico, hermoso, con tiempos acotados para que vaya la familia y los, no sé, niños o los adultos paseen de un lado para el otro y eso no distraiga a la gente que está haciendo el espectáculo, eso lo vuelve accesible. Pero si yo solo puedo acceder a una escuela si asisto con maestra sombra, por ejemplo, y si no puedo acceder a la escuela... Pues depende si la necesitas, ¿no? O sea, eso no es accesible, claro. Si tengo que yo hacer el esfuerzo, yo o mi familia tiene que hacer el esfuerzo, porque entonces si no puede participar. O sea, ahí tenemos que decir quiénes son los que dan las reglas de los que pueden participar en esta sociedad y de los que no pueden participar. Ahora esto me lleva un poco a hablar de los criterios de diagnóstico, ¿no? Y sobre todo la evolución, que a mí eso es algo que me apasiona mucho, ¿no? Y desde el punto de vista psiquiátrico y con la experiencia que tienes además como mamá, además de como adulta autista, ¿qué opinas de la evolución en los criterios y en las clasificaciones diagnósticas? Bueno, ahí voy a decir algunos hechos y después mis opiniones, porque a veces se confunden los hechos con las opiniones. Los hechos son que el DSM lo hace cierto grupo de personas que tienen cierto poder en términos de psiquiatría. Sí, la APA, la Asociación Exacto. Americana. Mejor, peor, no sé, son los criterios diagnósticos. Ahora, normalmente fueron cambiando los criterios diagnósticos, sí. Autismo no existía antes, después entró separado, porque hizo la diferencia entre Leo Kanner y Hans Asperger, ¿cierto? Que por cierto, Asperger ni siquiera tenía la gana de que eso funcionara como una entidad aparte. Fue Lorna Wing quien rescató esta descripción de Asperger y la puso en la tríada, que es la tríada que usamos hasta el día de hoy para los criterios diagnósticos. Y fueron cambiando las distintas formas.
Ahora, también ha cambiado, como digo yo siempre, la psiquiatría no está escrita en piedra, no bajó ningún profeta con 2 tablas escritas, comandadas por el dios de la psiquiatría, ¿cierto? Diciendo esto va a quedar así y esto se hace así. No. Y cuando entendemos que lo médico lo que hace es juntar probabilidades y trayectorias con pronóstico, está mirando hacia adelante, no está mirando hacia atrás. Entonces, tiene en consideración algunas cosas hacia atrás, pero mira hacia adelante. Entonces, lo que hace es juntar poblaciones que van a tener trayectorias similares. ¿Para qué? Para poder intervenir. Esa es la idea que tiene la psiquiatría. Entonces, las personas que al principio los DSM iniciales tenían esta categoría de homosexuales, por ejemplo, estaban dentro de una patología. Tenían un problema. Padecimiento de salud mental, un trastorno mental. Sí. Mismo pasó con las personas trans que después de un tiempo también desaparecieron de los manuales de diagnóstico, porque una cosa es la identidad y otra cosa es la disforia. Pero es así porque también evoluciona lo que conocemos como salud mental. Menos mal se ha ido incorporando cada vez más determinantes sociales en la salud mental, que antes era una cosa solo biológica. Y entonces han ido cambiando y también va influyendo por la cultura y por lo que conocemos. Si la ciencia avanza, bueno, igual lo que hablamos avanza siempre más lento que el conocimiento popular, pero en fin. Sí, valida el conocimiento popular la ciencia, ¿no? Así es, porque responde a las preguntas. Entonces, por supuesto que esto va cambiando. Ahora, lo bueno que tiene el DSM en particular, el DSM y el CIE-10, que los CIEs, las clasificaciones internacionales tratan de ser un poco más amplias que solo salud mental, ¿sí? El CIE-11, el que está actualizado en Chile, todavía está en el CIE-10, pero el CIE-11 es el que está actualizado. Y el DSM es el que usamos más porque estamos más norteamericanizados, en realidad. La APA dirige hartas cosas. Y ambas patologizan la condición, porque uno te habla de clasificación internacional de enfermedades y el otro te habla de trastornos mentales, ¿no? Claro, exacto. Entonces, de ahí hay también un problema, porque para la salud, entre comillas, el trastorno es algo que te resta funcionalidad. De nuevo nos paramos en esta idea de que hay personas que funcionan y personas que no funcionan por X razón, en vez de pensar que en realidad funcionamos de otra manera. Entonces, si no funciona de cierta manera, si no gira para un cierto lado, si no hace determinadas cosas, si no habla, en fin, bla, 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 se asume que eso es un problema. Y a mí la visión médica carece de esta postura de decir, ok, puede ser un desafío, no necesariamente un déficit. Y por supuesto que no es lo mismo. Si yo digo tengo un desafío en la comunicación, te pongo a ti como interlocutor mío, el desafío es tuyo y mío. Claro. Sí, como esta presunción de capacidad, además, ¿no? Y que además todos funcionamos iguales y en realidad son probabilidades. Y las probabilidades no son verdades, son estadísticas. Y no hay nadie que cumpla 100% la estadística, desde lo matemático. Entonces, ¿hacia dónde va la trayectoria? ¿Cierto? Por eso se considera que se agrupan de determinada manera. Entonces, ciertas personas que hablan de determinada manera o que tienen el lenguaje de determinada manera, que la interacción es de determinada manera, que tienen desafíos a ojos vistos de los demás en determinadas áreas, que lo describe el DSM, ¿no? Que puede pasar desapercibido en la infancia hasta que las limitadas capacidades, bla, 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 o sea, hasta que las demandas del medio exceden las limitadas capacidades. Yo asumo que tú tienes una limitada capacidad para la demanda normal. Si nos ponemos quisquillosos, en realidad, no hay nadie que cumpla la norma al 100%, por lo tanto, nadie podría ser normal 100%. Ahora, lo que pasa es que hay personas que surfean mejor la trayectoria de la sociedad regular y gente que surfeamos o por que el se adaptan mejor, o que simplemente se adaptaron mejor.
Claro, porque tiene que ver con eso, de poder leer el contexto, de ver qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, de no, que esto no sea un esfuerzo supremo, que el lenguaje me lo entienden más o menos igual todos, que la comunicación es igual más o menos, ¿cierto? Que mis intereses no son nada atípicos, ¿cierto? Y puedo pasar desapercibida o, por eso digo surfear, ¿no? Porque no es que el mundo sea una taza de leche, a veces es un mar bravo, pero hay gente que surfea bien ahí. Y ese es el regular. Y si no surfeas bien, ese que convengamos que el mundo tal cual como lo conocemos, saludable no es. Pero tiene que ver con si te adaptas o no. Si te adaptas a este sistema, entonces eres funcional al sistema. Todos los que estamos fuera de ese sistema tenemos un problema, sea social o clínico. Y ahí están las dos posturas, si es social o clínico. Porque si es social, eventualmente podría elegirlo o no. Y si es clínico, entonces se traduce la idea de que yo, desde la medicina, te puedo ayudar. Pero si no tenemos en consideración los determinantes sociales, que esa es una de las posturas que viene en el DSM-6, ¿no? La posibilidad de incluir el contexto, porque por supuesto que el contexto es relevante, porque no es lo mismo tener el dinero para poder pagar a alguien y pagar todas las terapias que estar en un pueblo, en una frontera, perdido, sin dinero y que además tengo que combatir, no sé, la mafia local, qué sé yo. Y no tengo, y si me cortan la luz se mueren 5 pacientes que tienen electrodependencia, digamos. O sea, no me digas que es lo mismo, no, por supuesto no es lo mismo. ¿Y qué crees o qué sientes que los criterios de diagnósticos de ambas, y DSM, actuales, todavía no nombran, o más bien todavía no logran nombrar del autismo en adultos, o del autismo en la vida adulta? O el primero que estoy segura que no existe, porque lo he buscado, es el burnout autista. No existe, porque el trastorno adaptativo queda muy poco, el estrés grave no alcanza, no es un episodio depresivo, no es un episodio psicótico, no es un episodio catatónico, pero tiene elementos de todos los que acabo de mencionar. Sí, tiene un componente de todos. Y hay una, comillas, pérdida de funcionalidad, comillas, porque funcionalidad entendida como yo tenía una trayectoria y esto, o sea, podía hablar y ahora no hablo, por ejemplo, o podía levantarme y ahora no puedo levantarme, podía lavarme los dientes, ahora no puedo lavarme los dientes, tenía un doctorado y ahora no puedo salir a comprar. Estoy pensando en casos así muy extremos, ¿no? Estoy diciendo porque la gente dice, no, es que lo catatónico es de el trastorno bipolar, de la esquizofrenia, y yo, el burnout y los síntomas catatónicos es infinitamente frecuente. Sí, como si es una pérdida de la habilidad, ¿no? Funcional, de la habilidad integrada, digamos, en tu vida cotidiana. Entonces es una hecatombe del sistema. Wow. Y no es depresión. Y como no existe, bueno, a mí me pasa en Chile, ¿no? Que nosotros tenemos la posibilidad de dar este reposo médico asociado a el diagnóstico, porque eso es lo que pasa en salud, ¿no? Esta idea de yo te ayudo para que vuelvas a funcionar. Te ayudo, claro. Ya te iba a decir yo que qué maravilla, pero no, ya no. No, no, claro que no. Y te ayudo para que vuelvas a funcionar dentro del menor tiempo posible, con la menor secuela posible, porque se mide en años de vida perdido. Wow. Hay en salud pública, ¿sí? Se mide el impacto de la salud, ¿sí? Y de las enfermedades en los años perdidos por enfermedad. No solo en morbimortalidad, sino como no sé si te mueres o si eres una carga para el sistema, sino más bien cuántos años de productividad se pierden. Wow, así no me lo sabía. Eso se llaman los avisa. Y entonces, es que nada es tan ingenuo, si en verdad hay que empezar a mirar así como por dónde vienen las señales y los símbolos. Y entonces lo que sucede es que como no tengo una, comillas, enfermedad o ítem, ¿no? Un F, no sé qué, de los CIE, no tengo un código al que yo pueda echar mano, los sistemas de salud solo pagan criterios clínicos o diagnósticos clínicos. El duelo no es una enfermedad,
porque no es un diagnóstico. Y sin Entonces, embargo, es una catarsis, un hecatombe, como decías, en el proceso emocional del ser humano, ¿no? porque además le puede afectar a cualquiera y el duelo se vive de manera distinta para cualquiera, pero como no está reconocido, hay pocos países, por ejemplo, que tienen duelo, el reconocimiento de duelo de, no sé, de un embarazo que no llega a término. Eso también es un duelo. El duelo de las mascotas también es un duelo. No hay política pública que maneje el duelo respecto a temporalidades fuera de lo laboral. O sea, hay muy poca hasta donde sé. O sea, para ejemplo, solo una cosa, ¿no? Cuando se muere un hijo, o sea, cuando se muere un padre tiene un nombre, cuando se muere un cónyuge tiene un nombre, cuando se muere un hijo no hay ni nombre. No existe un término para ese dolor. Ujú. Entonces, en el burnout autista, y seguro que hay otros burnout también, ¿sí? Pero en el burnout autista que uno ve este elemento grave que necesita una intervención, que necesita un tercero independiente de las necesidades de apoyo que haya tenido antes. Es una necesidad de apoyo intensa, sostenida para sobrevivir, la mayoría de las veces, que deja algunos impactos funcionales, tanto en secuelas físicas como en secuelas emocionales, y no existe dentro de las clasificaciones. Y como no existe, tampoco a nadie le importa si funciona o no los fármacos, si funcionan o no las intervenciones terapéuticas. Hay muy pocas personas hablando de catatonía, por ejemplo, vuelvo a insistir con el término, como hay pocas personas hablando de catatonía en autismo. Las pocas personas que hablan sobre eso dicen, bueno, en realidad no sabemos qué intervenciones son las mejores. En catatonía se sabía, no sé, que la terapia electroconvulsiva servía, entre comillas, pero para personas autistas no. Entonces, tampoco sabemos cómo manejar el burnout, no sabemos cómo manejar los episodios depresivos, porque claro, yo le dejo un antidepresivo que funciona según la literatura, ¿cierto? Y la psiquiatría clásica para una persona neurotípica, y se lo dejo a un autista y resulta que llega 3 semanas después diciendo, sácamelo. No puedo sentir nada. ¿Conoces testimonios así? Un montón. Yo también he tenido acceso a varios y sus historias te explotan la cabeza cómo ponen en palabras lo que sucede con ello. Sí, yo me acuerdo de un usuario que yo cuando comento cosas de usuarios ellos me han explícitamente autorizado para poder decir partes de sus historias, ¿no? Con estos fines de divulgación, en fin. Me acuerdo que había uno que me decía, ya no tengo ansiedad, pero no amo a mi sobrino. Entonces me dijo, devuélvame ese amor por mi sobrino, prefiero la ansiedad. Y fármacos que, claro, tú dices, las guías clínicas dicen para X o para Y, y la mayoría estamos usando fármacos off-label, así fuera de la indicación habitual. Con lo que eso significa, de como más efectos adversos, efectos paradojales. No sé, yo tengo un usuario que, comillas, mejoró de un episodio psicótico con un cuarto de un comprimido de 25 miligramos de quetiapina, cuando en realidad ni siquiera es dosis antipsicótica, esa. Y yo le dije, bueno, aquí nos quedamos. Entonces me dijo, si subo más, duermo 7 días, así como que dormía muchísimo. Ok, o la fluoxetina, que históricamente se deja para activar. Tengo más de un usuario que me dice, me lo tomo en la noche, porque si no, no puedo funcionar. Duermo, y yo, bueno, ocupémoslo para dormir. Más allá de los efectos que, no sé, se advierten en los prospectos de, no sé, como la risperidona que puede causar acaticia, que es como esta hipermovilidad, en el fondo, como esta inquietud motora permanente. Hay efectos adversos graves, hay reacciones, insisto, como con los ansiolíticos, por ejemplo, que en realidad pueden activar más que ayudar a calmar, o los antipsicóticos que funcionan mejor que los antidepresivos, por ejemplo, o los estabilizadores del ánimo. Entonces se tiende a confundir que yo tengo a alguien con estabilizador del ánimo y entonces dicen, es que tiene un trastorno bipolar. Y digo, no, estabiliza el ánimo porque lo modula mejor que el antidepresivo, porque si no lo aplana, y así
una larga lista de cambios de diagnóstico, porque no, obvio que es bipolar porque tuvo un episodio catatónico, por ejemplo, y mejoró con el antidepresivo en 3 semanas, y nadie mejora, no sé, 2 semanas, por ejemplo. Entonces, no, este es un episodio de hipomanía, porque en medio de este episodio, no sé, de burnout, se fue al concierto de su cantante favorito y pasó 2 días estudiando al respecto, y entonces muy bien y muy feliz y sin dormir, y entonces eso es un episodio hipomaníaco, y es como, no, es un interés intenso, así se ve el interés intenso en medio de un burnout. Lo que pasa es que en realidad no estaba deprimida la persona. Oye, con toda esta experiencia que tienes y este conocimiento que nos compartes, estoy asumiendo, debes de ser retador para el psiquiatra tradicional o para la psiquiatría tradicional. ¿Cómo te mueves en el gremio? No me muevo, me muevo poco. Me muevo poco y tengo mala fama, en realidad. Hay personas que me quieren a pesar de mí, digo yo. Y tuve la suerte de haber hecho clases muchas veces, entonces porque yo explico así todas las cosas. Yo hablo así normalmente, ¿sí? Entonces, las personas que saben que este es mi sistema, que es mi forma, que vuelvo a insistir, hay veces en que son opiniones personales y yo advierto que es una opinión personal y te puede caer bien o mal y debatir y ya está. Y hay cosas que discuto que son hechos de la causa. Es como decir, no sé, París está en Francia, digamos. Yo no te estoy opinando si París está en Francia, te estoy diciendo París está en Francia. No te estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, en eso termina siendo, mira, una vez me encontré con una persona en un congreso de autismo que tenía la triple militancia. Era persona autista, era terapeuta y mamá de persona autista. Y me dijo, yo le decía, yo no entiendo por qué no me piden más cosas, por ejemplo. No por figurar, ¿de acuerdo? Porque eso a mí me causa mucho estrés el tema de figurar, sino por el hecho de dar opinión con un contrapunto. Entonces me dice, es que probablemente nos tienen miedo. Y yo, ¿miedo de qué? Sí, ¿miedo de qué? Y entonces me dice, porque eres triple militante. Me dijo, puedes hablar desde las 3 veredas. Y yo no entendí bien, porque no entendí bien en ese momento y me desanimó mucho lo que dijo hasta mucho tiempo después, porque claro, a mí no me contaron cómo era maternar. Claro. A mí no me contaron cómo es ser autista. Yo acompaño a personas autistas. Yo no solo leo, no es mi interés intenso. No solo replico papers, yo no doy opinión casi, a menos que me la pidan. Yo lo que digo son cosas y explícitamente pido la autorización para poder comentar de otras personas. No explico nunca nada que no sea con el consentimiento. Pero sí, al revés. Yo decía que yo era como Mr. Magoo. Aquí se me cayó la edad, así, voló la edad. Pero yo decía que yo era como Mr. Magoo. Mr. Magoo, esta caricatura, ¿cierto? Que conducía, que no veía nada y conducía todo el rato en contra de los conductores y decía, están todos equivocados. Yo fui siempre así. Siempre creí que el resto estaba equivocado y en realidad la perspectiva era yo. Entonces, cuando hay mucha discusión al respecto de algo y yo digo, me debo haber equivocado, debo ir en contra de la. Entonces, he tenido que aprender a validar un poco más lo que pienso, opino y mis teorías locas, así extrañas, porque con el tiempo me he dado cuenta que no eran ni tan extrañas ni tan locas. No. Ahora, yo creo que el futuro, por lo menos así me gusta verlo, soy optimista, soy idealista, ¿no? Si no, no me dedicaría claramente a lo que me dedico también, pero creo que el futuro cada vez empieza a ser un poco más prometedor. No digo que pase rápido, pero que es hasta cierto punto prometedor con estos lineamientos o cuestionamientos propios que se está haciendo la APA respecto al DSM, ¿no? Porque también creo, y esta es la pregunta que te quiero hacer, y lo platicamos la vez pasada, ¿no? Me parece, ya no me acuerdo si lo platicamos grabando o no grabando, pero si la investigación se organiza por subgrupos más específicos, ¿no? Por una clasificación de subgrupos más específicos como lo empieza a proponer, creo, a partir de a ver cuándo,
pero ¿cuál sería el cambio que tú verías para las personas autistas? Yo creo que hay que, primero, incorporar a personas autistas en la discusión. Mm, O sea, no solo como expertos por experiencia, ¿sí? O sea, bien expertos por experiencia que se ha ido cada vez más incorporando en la academia, pero como esto que está sucediendo ahora de investigadores autistas o profesionales autistas. O sea, como en estas mesas técnicas, ¿cierto? Incorporar no solo la visión de la primera persona, sino que del profesional que también sabe y que puede discutir contigo sobre estas temáticas. Eso en primer lugar. Y segundo, las cosas que pueden cambiar tienen que ver con cómo entendemos a la diversidad humana. mm, ¿Cómo vamos a mencionar la diferencia? Vamos a decir, no le entendemos, por lo tanto tiene un problema, o no le entendemos, tenemos un problema. mm, Eso es absolutamente distinto. Porque si no entendemos o no sabemos cómo acompañar, entonces tenemos que preguntarnos qué sabemos. Porque si el objetivo es que un niño hable para que funcione mejor o se adapte mejor, pero resulta que hablando te dice todo lo que hiciste me dolió, como dijo una vez Leonardo, no me sirve que hable. Entonces tenemos que pensar en el sentido de lo que estamos haciendo. Ya, las clasificaciones sirven, ya, ¿para qué? ¿Para dar apoyos? Si entendemos que las personas cambiamos a lo largo del tiempo, en el autismo cambiamos a lo largo del tiempo, puedo tener apoyo nivel 3 en la infancia, nivel 2 en la adolescencia, nivel 3 en la adultez, nivel 1 en la adultez, como adulto mayor, por ejemplo. ¿Me sirve una clasificación que diga, ustedes, aquí no se va a mover nunca más? No me sirve. Te iba a hacer una pregunta ya para acercarnos al final, pero creo que la respuesta ya creo que ya salió, ¿no? Pero te iba a preguntar si pudieras decirle algo a investigadores clínicos y tomadores de decisiones que no pueden seguir ignorando. A los profesionales autistas y a las personas autistas. O sea, hay suficientes profesionales autistas como para seguir ignorándolo. Y hay personas autistas con investigaciones suficientes como para seguir ignorándolo. Os digo, ¿hasta cuándo no? O sea, como no podemos hacer políticas públicas. Esto es como el marido que le dice a la mujer cómo vestirse, ¿no? Mm, Y si mejor le preguntamos ¿Cómo cómo quieres quiere. que Exacto, se quiere poner? exacto. Y si a ti te molesta, bueno, pregúntate por qué te molesta. Wow. Constanza, no sabes cómo agradezco de veras tu tiempo en esta segunda parte. Creo que para mí valía muchísimo la pena. Yo aprendo muchísimo de tan solo escucharte. Y te tengo una última pregunta. Si la Constanza de 18 años estuviera escuchando este episodio, ¿qué le dirías para que no se rinda ni se traicione? Le diría, espera un poco, va a valer la pena, pero espera un poco, porque parece que no, pero sí tiene sentido. Mm, qué bonito. Constanza, millones de gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme.